Bueno, me han pedido hablar de este tema, autoinmunidad en diabetes, y mi agradecimiento al doctor Wyman por esta nueva invitación a participar de esta maestría en diabetes de la Universidad de Córdoba. Bueno, inicio el tema sobre la presencia de autoinmunidad en diabetes. Tenemos que decir que la autoinmunidad tiene una susceptibilidad genética y una interacción con factores ambientales. Esta interacción entre genética y ambiente, generalmente un ambiente caracterizado por enfermedades virales, fundamentalmente las enfermedades producidas por Coxsackie-B, interaccionan entre sí y producen una desregulación del sistema inmune, en el cual la autoinmunidad comienza a agredir a la célula beta del páncreas. Lo que ocurre es que las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, son las que presentan los antígenos a los linfocitos T en esta conversación entre célula dendrítica y linfocito T, y esta presentación de estos antígenos por las células presentadoras de antígenos, en este caso las células dendríticas, a los linfocitos T, hacen que estos antígenos sean desconocidos o no reconocidos por el sistema inmune, y por lo tanto los linfocitos T comienzan a producir autoanticuerpos, los linfocitos T comienzan a producir citoquinas proinflamatorias que atacan a las células en donde actúan estas moléculas antigénicas que comienzan a ser desconocidas por el sistema inmune, que es la célula beta pancreática. Entonces, el reconocimiento de estos antígenos como extraños a nuestro organismo hacen que los linfocitos T comiencen a atacar a la célula beta pancreática. Y también se produce esta conversación, esta interacción entre linfocitos T y linfocitos B, activando a los linfocitos B para la producción de autoanticuerpos, que son los marcadores del daño autoinmune que se está produciendo contra la célula beta pancreática. De manera tal de que el ataque lo produce la rama celular del sistema inmune a través de los linfocitos T con la producción de citoquinas proinflamatorias, y los linfocitos B son los que marcan el daño, son los que sirven como marcadores del daño al producir los autoanticuerpos. De manera tal de que la diabetes autoinmune es una enfermedad tejido específica, yo diría célula específica, y restringido fundamentalmente a la acción de los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos se presentan característicamente en la edad infanto-juvenil, es la clásica diabetes de tipo 1, pero también pueden presentarse en la edad adulta, siendo ambas frecuencias, la frecuencia de la diabetes de tipo 1 y del LADA en la edad adulta, diabetes autoinmune latente del adulto, similares. Y en la edad intermedia de la vida, entre los 20 y los 40 años, se presentan casos controvertidos entre ambos grupos etarios. Entonces, para el diagnóstico de la diabetes autoinmune es fundamental la detección de la presencia de autoanticuerpos contra la célula beta del páncreas, los que están marcando el daño, recordando que los que producen ese daño son las citoquinas proinflamatorias liberadas por los linfocitos T citotóxicos. Entonces, la autoinmunidad es una respuesta inmune adaptativa específica contra uno o más antígenos propios por justamente ruptura de la autotolerancia, o sea, porque hay un desconocimiento de lo propio. Entonces es una enfermedad órgano específica, yo diría célula específica, las células beta pancreáticas, T dependiente, poligénica, porque no solo depende, como todas las enfermedades autoinmunes, de los polimorfismos presentes en el sistema mayor de histocompatibilidad HLA, sino que también implica polimorfismos en otros.
Entonces, la diabetes autoinmune también tiene como prueba práctica la existencia, la detección de marcadores serológicos como los autoanticuerpos contra antígenos específicos, como la glutamato de carboxilasa, la IA2-fosfatasa, la insulina y, como vamos a ver también, el zinc-T8. La incidencia de diabetes de tipo 1 está en aumento, es de alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes por año en España, por ejemplo, con diferencias como se ven en distintas regiones del país español, y los países que más incidencia tienen son los del norte europeo, fundamentalmente Finlandia, por ejemplo, que tiene 45 casos por 100.000 habitantes por año. ¿Cuál es la etiopatogenia de la diabetes autoinmune? Como decimos, hay una susceptibilidad genética poligénica que tiene como los genes más significativos los polimorfismos del HLA, una interacción con factores ambientales, el desencadenamiento de la autoinmunidad contra la célula beta pancreática, lo que implica entonces la acción de linfocitos T citotóxicos produciendo citoquinas proinflamatorias que van destruyendo progresivamente la masa de célula beta con una caída progresiva en la producción de insulina, y esta disminución progresiva en la liberación de insulina va produciendo etapas de hiperglucemia con una presencia de una prediabetes de tipo 1 cuando hay autoinmunidad positiva y disglucemia, y la llegada de la diabetes clínica cuando los valores de hiperglucemia superan los 126 en ayuno, una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5 o una glucemia post-carga, prueba de tolerancia oral a la glucosa por encima de 200 a los 120 minutos. El diagnóstico clínico tiene luego una etapa clínica ya bien establecida, con una caída muy rápida, en 1 o 2 meses, con una caída muy rápida del remanente de masa de célula beta que puede quedar en una diabetes de tipo 1. Hay una caída muy rápida, una pérdida muy rápida, muy significativa de la masa de célula beta en el caso de la diabetes de tipo 1, una caída fulminante prácticamente, una pérdida muy rápida, llegando rápidamente la insulinodependencia en 1 o 2 meses de establecida la diabetes clínica. Es más lenta y progresiva la caída del remanente de célula beta en el caso de la autoinmunidad en la edad intermedia de la vida, entre los 20 y los 40 años, ya que la insulinorequiriencia, fíjense que estamos haciendo la diferenciación entre insulinodependencia en la diabetes de tipo 1 y la insulinorequiriencia que se puede presentar en una diabetes autoinmune cuando se presenta en una edad intermedia de la vida entre los 20 y los 40 años. En este caso, entonces, la insulinorequiriencia puede llegar a tardar alrededor de 2 a 3 años en llegar. Y todavía más lento y progresivo es la caída del remanente de célula beta en el caso de la diabetes autoinmune que se presenta después de los 40 años. Ahí estamos hablando del LADA, de la diabetes autoinmune latente del adulto, y que por lo tanto tarda varios años en llegar la insulinorequiriencia, alrededor de 5 años. Esta es lo que ocurre, digamos, que hay una APC, una célula presentadora de antígenos, fundamentalmente células dendríticas, que a través de sus receptores de clase 2 le presentan el antígeno, la glutamato de carboxilasa, la fosfatasa, la insulina o el zinc-T8, entre otros tantos autoantígenos, pero estos son los 4 con clínicamente relevantes y que son los determinados en cualquier laboratorio de análisis clínicos.
le presentan este antígeno a los linfocitos T citotóxicos, que los reconocen como extraños, y los linfocitos T citotóxicos comienzan a producir citoquinas proinflamatorias como interferón gamma, interleuquina 1 beta y demás, que comienzan a atacar, a destruir a la célula beta del páncreas y van disminuyendo progresivamente la masa de célula beta. Aquí también se produce la activación en esta interacción linfocito T, linfocito B, de los linfocitos B, produciendo entonces los correspondientes autoanticuerpos, que son los que marcadores humorales que determinan la auto contra la célula beta del páncreas. Entonces, de nuevo, la predisposición genética, los genes del sistema mayor de histocompatibilidad y otros genes, el desbalance de la respuesta inmune hacia la producción de una línea patogénica con la activación de los linfocitos T citotóxicos que a través de la producción de citoquinas proinflamatorias producen esta insulitis con producción de interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 1 beta que va determinando el daño progresivo a la célula beta del páncreas, disminuyendo la masa de célula beta hasta la llegada de tipo 1, de diabetes insulino dependiente u otras formas autoinmunes de diabetes. En resumen, entonces, la interacción de HLA, de otros genes como el gen de la insulina, CTLA4, PTPN22, etc., otros genes cuyos polimorfismos determinan la susceptibilidad genética a diabetes de tipo 1, la interacción con factores ambientales, fundamentalmente los virales, entonces la activación del sistema autoinmune con la producción de citoquinas proinflamatorias, como venimos diciendo, a través de los linfocitos T CD4, CD8 positivos que van llevando a una pérdida progresiva de la masa de célula beta y la caída progresiva entonces de la secreción de la insulina, y cuando se pierde más del 80% de la masa de célula beta, entonces ahí es cuando se produce el diagnóstico de la diabetes clínica. Aquí vemos también el spreading, quiere decir la ampliación de la respuesta inmune a una serie de autoanticuerpos, y aquí vemos los autoanticuerpos producidos contra antígenos como la insulina, la glutamato de carboxilasa, la IA2-fosfatasa y el SINT8. Puede haber, en algunos casos, ya entrada en la etapa clínica de la diabetes de tipo 1, después de algunos meses de intervención con insulina, la entrada en una fase denominada de honeymoon o luna de miel, en la cual hay una recuperación transitoria de la producción de insulina y por lo tanto una ingreso a un estado de normoglucemia. Aquí vemos cómo una de las proteínas, el péptido BPI1 de Coxsackie-B, en cortes de islotes de páncreas, se encuentran formando parte del proceso de la insulitis en pacientes que han fallecido en estado de cetoacidosis por diabetes. Ahora, ¿por qué la autoinmunidad se presenta de manera diferente en la edad infanto-juvenil o en la edad adulta? Entonces, esa característica está dada por la susceptibilidad genética. Como enfermedad poligénica, la herencia, al ser poligénica, tiene características no mendelianas, y lo que se heredan son polimorfismos que dan susceptibilidad en su conjunto a el desarrollo de esta diabetes autoinmune. O sea que no es una enfermedad con una herencia característica de una forma monogénica, sino que la diabetes de tipo 1 tiene un escaso componente familiar.
a diferencia de otras poligénicas, como puede ser la diabetes de tipo 2, que sí tiene un importante componente familiar. De todas maneras, todas son poligénicas y no respetan la herencia mendeliana autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. De todas maneras, es más frecuente, obviamente, encontrar casos de diabetes autoinmune en familiares de primer grado de diabéticos, diabetes autoinmune establecida, con diabéticos de tipo 1, por ejemplo. Entonces aquí vemos algunos de los genes HLA, BNTR, CTLA4, la interacción con el ambiente, fundamentalmente los virus, y los linfocitos T citotóxicos que producen la insulitis y desencadenan también la respuesta humoral, que es lo que está marcando de la célula beta. Vemos que el riesgo genético de los familiares de primer grado, padre, madre o hermanos de diabéticos de tipo 1 es muy bajo, entre el 2 y el 6%. La diferencia en la agresión autoinmune, en la gravedad de la agresión autoinmune, está dada por la presencia de HLA. Entonces fíjense cómo en el caso de diabetes de tipo 1 de comienzo temprano, los HLA de riesgo para diabetes autoinmune es muy alta. Entonces, en estos casos tenemos una importante susceptibilidad genética, fundamentalmente en base a los polimorfismos del sistema HLA. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en una diabetes de tipo 1, de un comienzo un poquito más tardío, donde van cayendo la prevalencia, la frecuencia de haplotipos o alelos de riesgo de los polimorfismos del sistema HLA. Fíjense que en el caso de los LADA, cuando hay un alto título de anticuerpos contra la glutamato de carboxilasa, hay también mayor presencia de haplotipos de riesgo con respecto a los pacientes LADA con un bajo título. Entonces, esa clave de polimorfismos de HLA de mayor o menor susceptibilidad está dado en los HLA de clase 2 que se expresan en las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Y aquí vemos cómo una célula presentadora de antígeno tiene sus polimorfismos en genes que constituyen la clase 2 de HLA, y fundamentalmente los que están asociados a diabetes autoinmune son los genes de la región de DR y de Q. Y bueno, y así se conocen diferentes que van a tener diferencias en su composición aminoacídica y por lo tanto una diferente fuerza de unión entre los HLA de clase 2 con sus dos cadenas alfa y beta y el péptido antigénico. Entonces, cuanto más fuerte sea la unión entre los receptores de clase 2 que están exponiendo al péptido antigénico a los linfocitos T citotóxicos a partir de la célula presentadora de antígeno, cuanto más fuerte sea esta unión entre las cadenas alfa y beta y el péptido antigénico, más perdurable, mayor tiempo va a permanecer esta exposición
y por lo tanto mayor activación a los linfocitos T citotóxicos, que es lo que ocurre con la diabetes de tipo 1 de características fulminantes. Una fuerte unión, una estrecha unión entre el péptido antigénico y las cadenas alfa y beta de los receptores HLA de las células presentadoras de antígeno. En cambio, en el LADA, la unión entre las cadenas alfa y beta del HLA en las células presentadoras de antígeno es más débil y por lo tanto no hay una continuada exposición del péptido antigénico. O sea que el péptido antigénico es expuesto y no es expuesto. Entonces, permanentemente no hay una continuidad en la exposición del péptido antigénico ante los linfocitos T. Por lo tanto, la autoagresión es menos aguda, hay una menor gravedad en la exposición. Aquí vemos de nuevo entonces, para ver esta imagen, cómo las cadenas alfa y beta de la célula presentadora de antígenos con sus polimorfismos en el HLA de clase 2 se unen a la glutamato de carboxilasa en este caso y lo están exponiendo a los linfocitos T. Entonces, cuanto mayor fuerza tenga esta unión, mayor tiempo va a ser la exposición y por lo tanto más agresiva la autoinmunidad. Cuanto más débil sea esto es lo que ocurre en los diabéticos de tipo 1, cuanto más débil sea la interacción entre las cadenas alfa y beta y el péptido antigénico, menor va a ser el tiempo de exposición y por lo tanto la agresión autoinmune va a ser menos grave, menos agresiva y por lo tanto esa es la característica autoinmune del. Vemos algunos de los alelos de susceptibilidad con sus características aminoacídicas, por ejemplo DQB con la ausencia de aspartico o en algunos de sus alelos 0201, 0302 y demás. O algunos alelos protectores como es la presencia de aspartico en el mismo gen DQB. Lo mismo para DQA, alelos que tienen la presencia de arginina que marcan susceptibilidad o la ausencia de arginina que marcan protección. Los LADA, los diabéticos de tipo 1 y los normales, los LADA tienen fundamentalmente alelos de susceptibilidad en más de un 80% de los casos y hay menor presencia en el caso de los pacientes con diabetes autoinmune del adulto. Este es un paper que publicamos hace muchos años en la revista Medicina y vemos cómo hay diferencias en la composición de los polimorfismos del HLA entre LADA, diabéticos de tipo 1 y normales, pacientes. Otro de los genes es el gen CTLA4, que es un regulador negativo de la actividad de linfocitos T e induce la apoptosis de los linfocitos T activados. Hay un polimorfismo en el gen CTLA4 que cuando tiene la presencia del alelo G reduce la modulación de la proliferación de linfocitos T. O sea que la presencia del alelo G es de susceptibilidad y lleva a que la presencia del alelo G haga que el CTLA4 no produzca un significativo freno a los linfocitos T citotóxicos. Por lo tanto, los linfocitos T citotóxicos estarán más activados cuando en el gen CTLA4 está la presencia del linfocito T. Lo que ocurre es que los LADA tienen tanto el alelo A como el alelo G, en cambio los diabéticos de tipo 1 tienen el alelo G predominantemente. Entonces, el concepto final es que los diabéticos de tipo 1 exponen con mayor fuerza a través de sus HLA de clase 2 al antígeno, activan a los linfocitos T citotóxicos y estos tienen menos freno porque los pacientes con diabetes de tipo 1 tienen fundamentalmente el alelo G que hace que el CTLA4 frene menos a estos linfocitos T citotóxicos activados.
En el caso del LADA hay menor exposición de los antígenos por menor presencia de polimorfismo de HLA de susceptibilidad, por lo tanto una exposición antigénica no tan duradera, y esto hace que la autoinmunidad sea menos agresiva, y un CTLA-4 que tiene mayor freno sobre los linfocitos T citotóxicos. Entonces, menor frecuencia de HLA en los diabéticos de tipo 1 con respecto a los LADA, mayor frecuencia de HLA de clase 2 en los diabéticos de tipo 1 con respecto a los LADA, mayor frecuencia de polimorfismos de HLA, menor edad, por supuesto, múltiples autoanticuerpos, como vamos a ver ahora, en los diabéticos de tipo 1 con respecto a los LADA, caída significativa del péptido C y tratamiento con insulina a los pocos meses de instalar la enfermedad. Los autoanticuerpos entonces son múltiples en la diabetes de tipo 1, son generalmente 1 a lo sumo 2 en el caso del LADA. El autoanticuerpo predominante en el LADA es el GADA y es muy escasa, prácticamente ausente, la presencia de autoanticuerpos en pacientes con diabetes de tipo 2. Los 3 autoanticuerpos que vimos, los autoanticuerpos contra la insulina, contra el glutamato de carboxilasa y contra la fosfatasa o IA2, se complementan con este cuarto antígeno que es el SINT8, transportador de SINT8, que fue el que detectado en el año 2007 en este primer paper, y vino a completar el cuarteto de anticuerpos contra la célula beta del páncreas que nos diagnostica la presencia de autoinmunidad. Hay un valor predictivo positivo de los marcadores para el desarrollo de diabetes de tipo 1 en familiares de primer grado, donde prácticamente si hay 2 o más autoanticuerpos presentes, hay un 80% a los 5 años de riesgo de desarrollar diabetes autoinmune. Los autoanticuerpos contra el glutamato de carboxilasa son los más frecuentes en el adulto a partir de los 20 años y son los característicos del LADA. Los autoanticuerpos contra la insulina son los primeros autoanticuerpos en la primera infancia, generalmente en pacientes con diabetes tipo 1 menores de 10 años. Los antifosfatasa son marcador de insulino requiriencia inmediata, y los SINT8 continúan en frecuencia los GADA, sobre todo con diabetes del adulto. Debemos tener programas de calidad de la realización de los autoanticuerpos, que fundamentalmente en los diferentes laboratorios que dosan autoanticuerpos se hacen a través de la metodología del ELISA. No hay uniformidad sobre unidades y puntos de corte, y la interpretación general es positiva o negativa, y se recomienda que esta determinación de autoanticuerpos se realice en laboratorios acreditados. Hay que realmente determinar un número importante de pacientes, digamos, de niños en la población general, para poder determinar la presencia de autoinmunidad. Se calcula que la autoinmunidad positiva va a ser de 0,5% en la población general, o sea que para encontrar un paciente positivo deberíamos escreenar por lo menos 200 individuos de la población general. Y en familiares de primer grado la positividad es de 2,5. O sea, para encontrar 2 o 3 familiares de primer grado con autoinmunidad positiva debemos escreenar 100 individuos. Los familiares de primer grado representan el 10% de todos los individuos positivos, y el 90% restante lo aporta la población general. Esto está la presencia entonces de una importante cantidad de pacientes que tienen que ser
sometidos a screening para encontrar estos números de positividad en la población general o en los familiares de primer grado, como se está haciendo actualmente para determinar la presencia de prediabetes de tipo 1 en estadios 1 o 2. El estadio 1 es autoinmunidad positiva con normoglucemia. El estadio 2 es autoinmunidad positiva con disglucemia, o sea, glucemia en ayunas entre 100 y 125, o hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, o glucemia postcarga, después de una prueba de tolerancia a la glucosa, entre 140 y 199. Y la fase 3 ya es la fase clínica, ya dejando la prediabetes y pasando a la fase clínica de fase 3, que ya la presencia de hiperglucemia por arriba de 126 en ayunas o hemoglobina glicosilada por arriba de 6.5. Hoy por hoy, la determinación de autoanticuerpos en familiares de primer grado o en población general no sabemos si es costo efectiva, no está completamente recomendada, pero se están empezando a implementar planes de intervención y de detección en diabetes de tipo 1. Primero la detección y luego la intervención con una droga que está retrasando el comienzo de la diabetes de tipo 1 como el teplizumab. Cuando clínicamente la diabetes autoinmune puede ser detectada en aquellos casos dudosos. Los casos dudosos serían la presencia clínica de un LADA, la presencia clínica de un MODI, o en aquellos en el cual la diabetes se diagnostica en adolescentes, fundamentalmente con diabetes de tipo 2, ya que el 30% de los diabéticos de tipo 2 adolescentes en edad infanto-juvenil tienen una forma también autoinmune. Aquí vemos como autoinmunidad positiva en pacientes adolescentes diabéticos de tipo 2, el 30% de ellos presentaron autoanticuerpos positivos, fundamentalmente el autoanticuerpo GADA, y los autores de este paper recomiendan la denominación del ADI, diabetes autoinmune latente en jóvenes. Otros estudios reconocieron una menor frecuencia de autoinmunidad en adolescentes con diabetes de tipo 2, al 10%. Aquí vemos cómo los MODI no presentan autoanticuerpos con respecto, obviamente, a la presencia de autoanticuerpos en pacientes con diabetes de tipo 1. Entre los 20 y los 40 años se presenta un desafío para establecer la presencia de una diabetes autoinmune, y por eso se ha establecido una diferente fenotipificación de los pacientes en esta edad, los que tienen autoanticuerpos negativos y linfocitos T negativos, los que tienen autoanticuerpos positivos y linfocitos T positivos contra la célula beta pancreática, los que tienen anticuerpos positivos y linfocitos T negativos, y los que tienen linfocitos T positivos pero ausencia de autoanticuerpos. Entonces, aquellos con autoanticuerpos negativos y linfocitos T positivos tuvieron un comportamiento similar a los de anticuerpos positivos con linfocitos T positivos. O sea que lo que quiere decir este paper que puede haber pacientes en la edad intermedia de la vida que tienen autoagresión celular no detectada por la presencia de anticuerpos circulantes. O sea, la célula beta está siendo agredida por la rama celular, pero esto no lo podemos comprobar clínicamente por la detección de los autoanticuerpos que resultan negativos. Pero el comportamiento clínico es el mismo. O sea que habría formas de autoinmunidad en diabetes autoinmune, justamente, entre los 20 y los 40 años de edad, que no son detectadas por la presencia
de autoanticuerpos. Y generalmente requieren con insulina. Por eso, a partir de eso ha surgido este score de riesgo genético que ha sido importante para establecer la presencia de autoinmunidad en adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años. Y este score de riesgo genético viene a cumplir este rol de detección que no es determinado por la presencia de los autoanticuerpos, a pesar de que la línea celular del sistema inmune está agrediendo a la célula beta del páncreas. Entonces vemos cómo el aumento de polimorfismos utilizado no mejoró, sino que 9 de estos polimorfismos fueron los que nos sirven para detectar diabetes autoinmune. O sea, a pesar de aumentar el número de polimorfismos, no hubo significativo aumento de la detección genética. O sea que con 9 polimorfismos, de los 32 que se conocen, con la utilización de 9 polimorfismos, podemos detectar la presencia de autoinmunidad con este riesgo genético aumentado. Y vemos cómo los que tenían este riesgo genético aumentado detectaron con diferencias significativas entre diabéticos de tipo 1 y diabéticos de tipo 2. Además de establecer la deficiencia significativa en aquellos que tenían la deficiencia significativa de secreción de insulina en aquellos que tenían un alto riesgo genético. Aquí vemos como los que estaban severamente deficientes con respecto a los no severamente deficientes, los que tenían una severa deficiencia eran los que tenían un alto score de riesgo genético. Por lo tanto, surge este algoritmo para pacientes entre los 20 y los 40 años de edad, donde vamos a ir a la rama de normopeso, que tienen autoanticuerpos, les solicitamos autoanticuerpos y péptido C. Si los autoanticuerpos están presentes y el péptido C bajo, claramente es una diabetes de tipo 1. Ahora, si los autoanticuerpos son negativos y el péptido C es normal o no tan bajo, entonces vamos al score de riesgo genético. Si el score de riesgo genético es positivo, tenemos diabetes de tipo 1 a pesar de que los autoanticuerpos estaban ausentes. Y si el riesgo genético es negativo, entonces pensamos en una diabetes de tipo 2 o en un MODY. El LADA es la diabetes autoinmune del adulto, donde el autoanticuerpo predominante fundamentalmente es el GADA y el segundo la glutatión de carboxilasa. Aquí vemos las diferencias clínicas entre aquellos pacientes con LADA, viendo el diabéticos de tipo 2 con autoanticuerpos positivos versus los que tienen autoanticuerpos negativos. Se estudiaron 6.000 pacientes con diabetes de tipo 2, el 10%, 600, tenían autoanticuerpos positivos. Vemos cómo estos pacientes con autoanticuerpos positivos en la edad adulta, todos pacientes alrededor de los 50 años, aproximadamente 49, 50 y 55 años. Vemos en los positivos y en los negativos, o sea que eran un poco más jóvenes los positivos. Vemos cómo los positivos tienen un índice de masa corporal menor. Hay una diferencia significativa en los sujetos que estaban bajo tratamiento con insulinoterapia. También es menor la circunferencia de la cintura y también es menor los componentes del síndrome metabólico. Los que tenían altos y bajos títulos de GADA también tienen diferencias clínicas con características similares. Menor presencia de componentes del síndrome metabólico en los que tenían altos títulos de GADA, que van a ser más parecidos a un diabético tipo 1. Y si comparamos los diabéticos de tipo 1 con los LADA, obviamente también vamos a encontrar ese tipo de diferencias, ya que estos eran adultos que debutaron en forma fulminante con diabetes de tipo 1 y estos son adultos que debutaron en una forma autoinmune más lenta y progresiva, que son los LADA.
Entonces vemos, obviamente, los pacientes con diabetes de tipo 1 tenían menor índice de masa corporal, tenían tratamiento con insulina en el 100% de los casos. Con respecto al 40% de los LADA, bueno, lo que venimos diciendo, o sea, menores componentes también del síndrome metabólico. En este trabajo, ya que tiene muchos años, llevado a cabo en el año 2006, se establecieron 5 características clínicas que estarían presentes en los pacientes con diabetes autoinmune del adulto. Y estas características son que estos pacientes son más jóvenes, tienen un menor índice de masa corporal, generalmente un índice de masa corporal por debajo de 27, presentan al debut mayor frecuencia de síntomas, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, y tienen 2 características, una historia personal y familiar de otras enfermedades autoinmunes. Si estos pacientes tienen más de estos componentes, pensamos en un LADA, y si tienen uno o ninguno de esos componentes, entonces el valor predictivo negativo para un LADA es muy alto, prácticamente del 90%. Así se establece un score clínico para el screening de LADA, con estas características. La edad, como decimos, el índice de masa corporal por debajo de 27, la presencia de síntomas y los antecedentes familiares o personales de otras enfermedades autoinmunes. Generalmente la historia familiar de diabetes autoinmune no está presente en estos pacientes. También la progresión a la insulinorequiriencia en el LADA es más frecuente cuando el título de GADA es alto con respecto a los bajos de GADA. Y también, obviamente, a la presencia del número de autoanticuerpos. Cuanto mayor sea el número de autoanticuerpos, mayor va a ser la progresión a la insulinorequiriencia con respecto a la presencia de un solo autoanticuerpo como es el GADA. Entonces podemos de alguna manera establecer un diagnóstico ante la presencia de la edad, del índice de masa corporal por debajo de 27 en diabéticos adultos no dependientes de insulina. Entonces, con la presencia de algunas características del síndrome metabólico, sospechamos LADA. Si no lo sospechamos, bueno, las recomendaciones son para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Si lo sospechamos, pensamos en determinar GADA. Si el GADA es positivo, pedimos un péptido C. Si el péptido C está bajo, vamos a tener un requerimiento pronto de insulinoterapia. Y si el péptido C es medido, está presente en niveles aceptables, por arriba, por ejemplo, entre 0,2 nanogramos por mililitro a 0,7 miligramos por mililitro, o más todavía, por arriba de 0,7, pero por lo menos 0,2, ahí podemos utilizar inhibidores de DPP4 para el tratamiento, ya que además de tener una regulación de la autoinmunidad. Y también la autoinmunidad puede estar presente en adultos mayores. Nosotros hemos encontrado en pacientes con diabetes autoinmune por encima de los 65 años. Estos pacientes normopeso tuvieron autoinmunidad positiva, fundamentalmente GADA y SINT8. En pacientes obviamente con índice de masa corporal por debajo de 30, que fueron los que estudiamos. Publicamos este paper hace ya varios años y vemos cómo los pacientes con autoinmunidad tuvieron mayor requerimiento de insulina.
y los autoanticuerpos presentes, como les decía, era el GADA y el segundo, el C. Y los pacientes con autoinmunidad positiva, con títulos altos de GADA, tenían menor índice de masa corporal comparado con los de mayor de GADA. Hay un trabajo previo también donde se reclutaron un número un poquito más alto que los que nosotros reclutamos, que eran más de 160 pacientes, en este caso fueron 196 diabéticos de tipo 2, y la diabetes se diagnosticó en el 12%. Nosotros encontramos el 16% de posibilidad en estos pacientes. O sea que hay una diabetes de tipo 1, denominada, por ejemplo, en este paper, en pacientes donde se presenta una autoinmunidad en edades más avanzadas y su relación con otras también enfermedades autoinmunes. Entonces, esta autoinmunidad vemos que también se puede presentar con mayor riesgo a medida que aumenta la edad. Y entonces no dejemos de detectar la presencia de autoanticuerpos en pacientes mayores por encima de los 65 años, porque también nos podemos encontrar con formas autoinmunes. Y o sea que el ADA no es entre los 40 y los 65 años, sino que por encima de los 65 años también tenemos una posibilidad de encontrar pacientes con la autoinmunidad positiva y por lo tanto una mayor progresión hacia formas de tratamiento con insulina. Entonces, para terminar, la autoinmunidad en diabetes se presenta en diferentes edades, con diferentes variantes de agresividad y determinan un amplio espectro de autoagresión contra la célula beta. Es de suma importancia utilizar de manera costo efectiva las herramientas genéticas inmunológicas para definir el fenotipo de diabetes autoinmune, siempre predominando el interés clínico y pensando en los beneficios terapéuticos y clínicos para los pacientes. Preservar la masa de célula beta frente al insulto autoinmune favorece el tratamiento insulínico y previene las complicaciones crónicas. Se está intentando tratamientos coadyuvantes a la insulinoterapia de acuerdo a la presentación clínica e incluso la intervención tanto en etapas preclínicas como las que comentamos, etapa 2 de prediabetes, aprobado el teplizumab recientemente por la FDA, o la intervención también con teplizumab en pacientes con debut reciente de diabetes de tipo 1 con péptido C dosable preservado. Bueno, muchas gracias por su atención.